Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre cómo generar ideas y vamos a comentar dos técnicas. Una que se llama ¿qué pasaría si? Y la otra que se podría llamar retorcer un cuento, cambiar el cuento o, bueno, al final le pondrás tú tu propio nombre, ya verás. No nos vamos a engañar. Escribir es difícil. Oye, puede ser que tú tengas facilidad para ponerte y empezar a vomitar palabras y a escribir, pero lo normal es que suele costar sobre todo empezar. Una vez que empiezas y empiezas a hilar las ideas, es mucho más fácil tirar del hilo y seguir con tu historia e irla contando poco a poco y muchas veces va surgiendo prácticamente de la nada, va surgiendo y es mucho más sencillo después continuar y además lo disfrutas. Pero en ocasiones resulta que pretendemos estar pensando, devanándonos los sesos para conseguir una idea buena, es decir, primero pretendemos que nos llegue la inspiración divina y cuando ya la tenemos decir, ahora sí, ahora me pongo a escribir. Bueno, pues no. Lo que tenemos que hacer es, como se ve aquí en la imagen, te sientas delante de tu hoja en blanco o de tu pantalla en blanco y empiezas a trabajar, empiezas a escribir. Y esa es una forma mucho más sencilla de que se te ocurran ideas, sobre todo porque con la práctica, a medida que lo hagas, va a ser todo mucho más rápido. Oye, que de todas formas resulta que no se te ocurre nada, pues entonces un truco puede ser que escribas lo que te ha ocurrido hoy. Y una vez que hayas escrito o que empieces a escribirlo, podrías cambiar el protagonista, podrías darle un toque de fantasía, podrías retorcer un poco la historia y a partir de ahí empezar a contar una historia totalmente nueva. Eh, Stephen King decía eso en su libro Mientras escribo, da un consejo que me gusta muchísimo, que es que, y él cuenta que la mayoría de los escritores empiezan a que les llegue la inspiración para empezar a escribir. Yo me siento y trabajo. Y eso es lo que cuenta este autor, que es uno de mis favoritos. Bueno, que aún así no se te ocurre nada. Oye, pues entonces puedes utilizar detonantes de la imaginación, detonantes de la inspiración. Son técnicas que te sirven para crear ideas que pueden ser más o menos locas y que a partir de ahí puedas conseguir una idea que te inspire para escribir un cuento, una historia. Sobre todo para la fantasía y el terror, pues pueden ir genial estos detonantes de la inspiración, aunque sirven para todos los géneros. Aquí en este taller te voy a enseñar dos de las técnicas, a lo mejor comentamos de pasada alguna otra, pero veremos muchísimas más en el curso de escritura creativa para jóvenes y adultos que tenemos en la Academia Primaria Online. La primera de estas técnicas es la que se conoce con el nombre de ¿qué pasaría si? Bueno, ya te puedes ir haciendo una idea, ¿verdad? Con las fotitos y el qué pasaría si, ya te puedes ir haciendo una idea. ¿Qué pasaría si un astronauta se encuentra de repente, mientras está trabajando en órbita, se encuentra con un ser extraterrestre, ¿vale? ¿Qué pasaría si de repente tu coche tiene una función oculta que nadie conoce y que te permite volar con el coche? ¿Qué pasaría si vas conduciendo por la carretera, atraviesas un túnel y al llegar al otro lado, de repente estás en un lugar muy parecido al nuestro, pero con muchísimas diferencias? Como por ejemplo los coches son así, como si fuese un huevo, ¿ves? Fíjate, como si fuese un tipo huevo, las personas hablan un idioma extraño, diferente. ¿Qué pasaría si vas a la ducha y en vez de agua empiezan a caer rayos de la ducha? ¿Qué pasaría si a tu hijo, cuando le empiezan a salir los dientes, le salen dientes de tiburón o de piraña? ¿Qué pasaría si de repente la gravedad deja de funcionar? Y entonces empiezas a flotar. Bueno, pues son preguntas muy locas, tú te puedes inventar las tuyas propias y a partir de ahí puedes dar diferentes respuestas. Pues pasaría esto otro, pasaría esto otro. Y
tan solo tendrías que escoger una o varias de esas respuestas que has dado para hilarlas y crear un argumento que te dé después lugar a un cuento, a una historia. Con el qué pasaría si yo he creado algunas de mis relatos y algunos de ellos los he juntado después para crear una novela. Retorcer el cuento consiste en coger una historia que conozcas, que te guste, que da igual que la conozca todo el mundo y da igual que tenga derechos de autor vigentes y demás, porque tú lo que vas a hacer es esa historia retorcerla. Ahora veremos las diferentes formas de retorcer esa historia que podemos tener. Y al final tendrás una historia totalmente original que en un principio se podía haber apoyado basado en una historia ya creada, pero que no va a tener, vamos, puede tener que ver con esa historia original o puede que no tenga nada que ver. Para esta historia he escogido el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, ¿vale? Y imagínate que vamos a retorcer el cuento, ¿vale? Imagínate que a los personajes protagonistas, que en teoría son los buenos, los convertimos en malos. Y a los malos los convertimos en buenos. Imagínate, ¿vale? Fíjate, aquí tenemos a Caperucita, que es ella la que ataca al lobo. Caperucita es la mala del cuento. El lobo es el bueno del cuento. ¿Cómo sería el cuento si el lobo fuese el bueno y Caperucita la mala? ¿Cómo sería el cuento si el cazador y el lobo estuviesen compinchados y fuesen a por Caperucita? Ah, pero Caperucita no es una mosquita muerta, sino que tiene su genio, vamos, es como una superheroína, tiene sus pistolas y todo. ¿Cómo quedaría este cuento? ¿O cómo quedaría el cuento si es al contrario? Caperucita y el lobo son amigos. Caperucita ha criado al lobo desde pequeñita y es el cazador el que quiere cazarlos a los dos. ¿Cómo se desarrollaría esta historia? O imagínate que el lobo no es un lobo, es un licántropo y resulta que incluso maneja armas pues, y se enfrenta a Caperucita y vete tú a saber a quién más. ¿Quién es el bueno de aquí? Pues lo tendrás que decidir tú, que eres el que escribe el cuento. O puedes cambiar el contexto del cuento. Imagínate, lleva el cuento de Caperucita Roja a el futuro. Y puedes hacerlo tal cual está en el cuento, puedes hacerlo que Caperucita y el lobo juntos piloten una nave o de la forma que tú quieras. Puedes retorcer el cuento todo lo que quieras. O imagínate, mezcla dos o más cuentos. Aquí hemos mezclado en una imagen el cuento de Caperucita Roja y el cuento de Pinocho. Y les puedes poner en busca de aventuras, qué pasaría, por qué van juntos, por qué Pinocho es de madera y por qué Caperucita no. Bueno, pues todas estas cosas puedes darles 10.000 vueltas y lo que sí es importante después es que Caperucita, evidentemente, no se llame Caperucita. Incluso puedes cambiar, que Caperucita sea Caperucito, me da igual, ¿vale? Puedes cambiarle el género. Puedes cambiar, en vez de un lobo, que sea un oso, en vez de un lobo, que sea un robot, en vez de un lobo, que sea una persona malísima. Es decir, tú has utilizado el cuento y la idea original de Caperucita Roja, la has retorcido, después cambias los personajes y les das su propia entidad. Puedes retorcer de una de estas formas y además puedes cambiar el contexto, lo puedes llevar al futuro, lo puedes llevar al pasado, lo puedes llevar a tu pueblo, lo puedes llevar a tu ciudad, a tu país, a un país diferente. ¿Te das cuenta un poco? Es decir, se trata de apoyarte en una historia existente para crear una totalmente nueva. Y esto que te estoy contando es algo que se hace constantemente en multitud de películas y de libros y de novelas y en algunas con una descaradísima, no voy a decir copia, pero sí una descaradísima versión de ese cuento anterior. Vamos, no se han molestado apenas nada en cambiar los personajes. Por ejemplo, sabéis que hay una película de Caperucita Roja llevada a la época actual en la que el lobo feroz es un pederasta y Caperucita pues es una joven un poco inocente y tal, y bueno, pues se cuenta como el cuento de Caperucita Roja, pero en ese contexto y con ese cambio de personajes. Bueno, pues es algo que puedes hacer con cualquier cuento o historia que tú conozcas. Luego, fíjate una cosa que hemos estado haciendo aquí y en la diapositiva anterior. Hemos estado utilizando imágenes para
crear nuestras ideas. Es cierto que eran imágenes para explicar un determinado tema, pero ¿quién te dice a ti que tú no puedes buscar un banco de imágenes, decir que te muestre alguna al azar y ver esa imagen y ver qué te inspira? Pues inspirándote en diferentes imágenes, en diferentes cuadros, te puedes inventar una historia. ¿Qué te dice esa imagen que ves? ¿Qué te está contando? Esos personajes, ¿a quién decides que sea el bueno? ¿Quién decides que sea el malo? ¿Qué es lo que está ocurriendo justo en ese momento? ¿Cómo han llegado a ese momento? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Qué consecuencias tiene lo que estás viendo? ¿Cómo afecta a los personajes? Y entonces a partir de ahí ya te inventas un principio, un nudo y un desenlace. Bueno, son 3 técnicas detonantes de la imaginación que te pueden servir mucho para escribir tus cuentos y tus historias y además, si en algún momento te quedas atascado en este taller, quiero que las utilices, ¿vale? Y como tarea, te propongo que escribas un cuento. Quiero que me escribas un cuento. Desde el aula virtual te puedes descargar la plantilla para hacerlo y ahí tienes todas las instrucciones y te dice la extensión máxima que tiene que tener tu cuento, ¿vale? Va a ser cortito porque quiero que seas capaz de escoger las palabras exactas y que no te pongas a escribir mareando la perdiz y escribir frases vacías que no digan nada y que no lleven a ningún sitio. Todo lo que escribas en tu cuento tiene que servir para algo y tiene que hacer avanzar la historia. Y para eso tenemos que escribir nuestro cuento, ver que nos hemos pasado de la extensión máxima y ver cómo cambiamos esas frases largas por frases cortas, cómo decidimos, uy, esta frase es muy bonita, pero no dice nada, no sirve para nada, al cuento no le ayuda en nada, por muy bonita que quede. Bueno, pues esa frase tan bonita hay que borrarla. Si no sirve para que avance la historia, no sirve para el cuento, ¿vale? Por bonita que sea. Vale, en principio te estoy diciendo que qué pregunta has seleccionado sobre qué pasaría si, pero no me importa si tú utilizas cualquiera de los otros 2 detonantes de la imaginación que hemos visto, ¿vale? Simplemente es que me pongas aquí, pues mira, he utilizado una imagen para hacer mi cuento, para inspirarme, y esa imagen está en esta página web, bum, 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 y me pones el enlace de la imagen para que yo pueda verla y que vea cómo es la imagen y qué idea te ha generado a ti, qué cuento te ha generado, ¿vale? O también he retorcido el cuento de... Pumba, me pones el cuento que has retorcido. Incluso si quieres explicarme cómo lo has retorcido, ¿vale? Yo lo voy a ver después, pero bueno, si tú quieres explicarlo, lo puedes explicar. Título del cuento, se refiere no al título del cuento original, sino al título de tu cuento, ¿vale? De cómo vas a titular a tu cuento, a tu historia. Bueno, estoy deseando leer vuestras historias y recordad enviármelas a través del aula virtual. Venga, que vaya todo genial.